nombre es Carlos Madrid, jefe de compras de Metroparques. Estamos reunidos para explicar un poquito lo que viene siendo el proyecto a desarrollar entre la Universidad de AFID y Metroparques como tal. Metroparques es una empresa industrial y comercial del Estado que se dedica a la prestación del servicio de recreación y también tiene una unidad estratégica de alimentos. Inicialmente se ha hablado para que el proyecto se preste para el desarrollo de esa unidad de alimentos, una especie de vehículo que nos permita desplazarnos por toda la ciudad de Medellín y prestar el servicio más cómodamente, con más prontitud y de una manera mucho más ágil. Se plantea pues para un comienzo que sea un carro con un diseño específico para comidas rápidas, que también pueda tener la posibilidad de tener algunos compartimientos para la venta de bebidas, que estén en condiciones aptas, refrigeradas, y que también sea flexible para tener algún otro tipo de comidas que se puedan ofrecer al público en general. Si bien Metroparques es una empresa que tiene convenios interadministrativos con el municipio de Medellín, es muy importante tener conocimiento de que muchos de los convenios que nosotros desarrollamos a nivel interadministrativo son de carácter social. Es muy importante que nos podamos desplazar hasta las comunas, hasta estos estratos que son un poco más bajos, que es donde se prestan los servicios. En ese orden de ideas estaríamos marcando este proyecto inicial, la prestación de dicho servicio, después de un vehículo, digamos, de un tamaño mediano grande, que pueda tener toda la capacidad, no solo de desplazamiento, sino también la capacidad de producción de los alimentos. En ese sentido, el vehículo debe ser autónomo, ¿no? Sí, un vehículo autónomo que requiera, que reúna todos los requerimientos como tal para que se preste el servicio. ¿Se necesita que salga de la ciudad también, a pueblos o A solo ver, Medellín? inicialmente estamos hablando del área metropolitana, ¿sí? Estamos hablando Medellín básicamente, pero también a largo plazo lo podríamos mirar para que se pueda desplazar a otras partes del departamento de Antioquia. También fue muy interesante que se lograra tener una cobertura mucho mayor y ampliar así pues el mercado de venta. Este vehículo entonces atendería, digamos, eventos culturales, recreativos, deportivos, Todo tipo de eventos. Es decir, nosotros tenemos una unidad estratégica de negocios, como tal es una unidad que tiene que dar una rentabilidad, tiene que subsistir por sí misma, ¿cierto? A manera de que este vehículo pueda prestar el servicio a mayor clientes posibles, se tendría pues esa rentabilidad. La idea es que sea algo como muy de sentido comercial, ¿sí? Igual no solo sería para eventos, sino que en caso también de que el vehículo se pueda disponer para venta comercial en las vías de la ciudad, en los otros parques, también sería muy importante. entonces más o menos el concepto del vehículo es que el vehículo se pueda como desplegar, que de alguna manera tenga el servicio de atención por varios lados, que de pronto pueda tener sus propios mobiliario para colocarlo al lado o algo así. Sería importante, sería muy importante, es decir, que el carro brinde la comodidad del transporte, de la producción, pero también de prestar el servicio. En ese sentido podríamos hablar de que el vehículo pueda desplegar lateralmente algunas de sus puertas o una especie de ventanas, y que a su vez sí puede ser flexible, que también tenga como algunos espacios para que la gente que se acerque al vehículo como tal tenga la comodidad de sentarse un momento y de gustar ¿Y pues la, como la la comida imagen como del tal. vehículo, cuál sería lo ideal o qué ideal? Totalmente tematizada con los emblemas del parque, y por ley también debería ser de la alcaldía de Medellín. Bueno, y me imagino que igualmente también lo que se busca es que el diseño del vehículo también transmita el concepto de los parques, de la diversión y ese tipo de cosas. Sí, sí, que venda también la imagen no solo de la unidad de alimentos, sino también la idea de los parques, que invite
invite a consumir no solo la parte del alimento, invite también a la gente, a los niños a acercarse, a aproximarse a los parques. O sea que en ese sentido estamos hablando de un vehículo que también tenga un nivel de comunicación visual muy importante para que la gente se identifique con él y que no sea simplemente un furgón rectangular, cuadrado, sino que tenga pues como ciertos elementos de comunicación que lo hagan atrayente e interesante para los usuarios. Por supuesto, tiene que ser un vehículo que tenga vida propia, o sea, que sea muy llamativo a nivel de comunicación, que invite no solo a consumir lo que está dentro, sino que también invite a la gente a visitar los parques, que se dé cuenta que por medio del vehículo estamos ofreciendo productos nuevos, algo novedoso, algo que invite realmente, que la gente logre entender que Ecoparques está haciendo como una inclusión de productos nuevos, que son totalmente novedosos. Eso es lo que se busca. Bueno, muchas gracias.